programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares. Hoy en Corrillos vamos a hablar del por qué marchan los docentes del país, por qué protestan, por qué nos tienen a los jóvenes estudiantes de los colegios públicos en las casas, por qué no están laborando. Pues lógicamente hay unas disputas, una serie de protestas que se están dando en todo el país, porque a través de FECODE, que es a nivel nacional, y a través del CES, que es a nivel de Santander, están pidiendo el cumplimiento de una serie de situaciones que se habían quedado con el gobierno, pero que al parecer no se están cumpliendo. Vamos a hablar entonces por qué están marchando los docentes del país. Y para hablar de este tema tengo dos personas que vamos a analizar, con quienes vamos a analizar la situación de los maestros y especialmente esas situaciones que se han dado origen a que hoy exista esa disputa con el gobierno nacional. Inicialmente, nuestro analista permanente, a quien hace su debut en el día de hoy en Corrillos, se trata de don Germán Torres Prieto, un experto en el tema educativo, toda vez que también fue, además de otros cargos, fue rector de Uniciencia y conoce como nadie el sector educativo de Santander. Bienvenido, Germán. Buenas, muchísimas gracias y un especial saludo a toda la audiencia de este querido programa Corrillos. Hoy el tema es bien interesante, es un tema que a todos nos está comprometiendo, tanto a los discentes como a los docentes. Así es. Y tenemos también a Mauricio Martínez, él es un alto directivo del Sindicato de Educadores de Santander, el principal sindicato que agrupa a los docentes de nuestro departamento. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación y esperamos poder satisfacer las expectativas de mucho interrogante que ha despertado esta coyuntura. Bueno, digamos que para no hacer tan grande el tema del contexto de esta información, hay que decir que todo se reduce a plata. Plata para el tema salarial, plata para sostener el sistema educativo, plata para aquellas deudas que hace mucho tiempo a muchos docentes se les ha dejado de cancelar y no se les ha cancelado. Pero hagamos un esbozo, doctor Germán Torres, de la situación y el panorama educativo, específicamente en estos momentos que es crítico y por lo cual hoy tiene en paro a los docentes de nuestro país. Sí, Juvenal, yo pienso que el contexto que podíamos armar para hacer la muy buena entrevista con nuestro invitado Mauricio es manifestar que los docentes son los profesionales más mal pagos de este país. Los docentes son gente profesional que ha tenido que invertir 5 años en una carrera profesional, una especialización, una maestría, un doctorado para ganar unos sueldos casi que diríamos que paupérrimos. No es posible que un profesional de estos esté ganando, el que menos gana, gana 1.200.000 pesos y tiene que sufrir varios años para que pueda escalafonarse y aunque le hagan un aumentico muy paupérrimo. Un doctor en educación creo que está por alrededor de los 6.200.000 pesos. Si yo estudio para ser doctor y solo me paguen 6.200.000 pesos, pues voy a desertar y me voy a ir por otro lado, menos por ser un empleado público, un empleado a la docencia pública para ganarme ese sueldo. Entonces ahí es donde está la gran problemática. ¿Por qué? ¿Por qué la gran problemática? Porque si los estudiantes no están bien capacitados, no hay una educación con calidad, no podemos salir adelante, no podemos ser competitivos. Y ahí que esa brecha de la educación cada día sea más grande. Por eso quisiera preguntarle a Mauricio, ¿cómo está la situación en estos momentos? ¿Cómo ve usted la posibilidad, la viabilidad de que a los maestros el gobierno los apoye para una mejor capacitación, para unos mejores sueldos, para una mejor infraestructura, en general el tema de la educación pública? Pues sí, Germán, realmente preocupa mucho que la trípode en la que ha descansado el gobierno nacional su propuesta de ejercicio gubernamental, paz, equidad, educación,
pues eso despertó expectativas porque era decir, aquí a partir de unos procesos de paz se van a generar unas dinámicas que a través de la inversión pública, de ser una cuestión concertada, de ser una cuestión permanente, de tener los recursos suficientes, pues vamos a ver al cabo de varias generaciones unos resultados realmente satisfactorios, pero nos hemos encontrado con todo lo contrario. Inicialmente, porque a veces las cifras pueden confundir un poco, pero el Producto Interno Bruto, que es como el referente para saber qué tanto dinero se invierte en educación en un país, estamos exigiendo como primer punto de nuestro pliego que se logre llegar a un mínimo de 7.5. Cuando el primer mandato del doctor Santos arrancamos en ese momento con una inversión del 5.8 y hoy estamos en 3.6, estamos decreciendo. Antes estábamos más cercanos de ese tope del 7.5 y para tener un comparativo en América Latina, para no ir tan lejos, un país, no nos vamos a basar en la parte del modelo político, sino en la condición económica de Cuba, la economía muy acosada, invierte 12 puntos de Producto Interno Bruto. Ecuador invierte 14 puntos de Producto Interno Bruto. Brasil, ya como una potencia en crecimiento, parte de estos BRICS que han hablado del surgimiento económico, invierte 20 puntos de Producto Interno Bruto. Entonces, cuando nosotros ni siquiera hemos logrado llegar a una tercera parte de lo que esos países, y no estoy comparando siquiera con España, Noruega, Dinamarca, Singapur, no, estoy hablando de aquí de América Latina. Hablaban inclusive en días pasados en un programa televisivo también que abordó temas educativos, el modelo chileno, entonces 18 puntos de Producto Interno Bruto. Entonces dice uno, ¿realmente qué está ocurriendo? Pues que eso del eje de educación no es más que una frase de titulares, eso no se ve traducido en inversión y sí, como lo decía Juvenal, es un problema esencialmente de recursos y las reformas o la contrarreforma que se ha venido dando de manera educativa ha buscado es eso, cómo cambiamos el perfil de educación por una dinámica de cuido, de tener simplemente un grupo de chicos y chicas en 4 paredes y la calidad es lo que menos interesa, sino tenerlo más tiempo dentro de unos dispositivos de control, pero no un escenario de formación, que es lo que garantiza sacar adelante una nación. Sí. Mauricio, usted me acaba de nombrar una serie de países para hacer como la relación de cómo está, digamos, el tema de la educación allá con respecto a Colombia. Sin embargo, en ninguno de esos países se ha vivido una intensidad de la guerra tan grande como ha sido Colombia, en el que le ha tocado meterle más plata al tema militar que al tema social y al tema educativo. Claro, ahorita ya viene, digamos, un poquito de respiro, porque bueno, se van a utilizar menos recursos para la guerra y un poco más de inversión para la paz. Pero sin querer ponerlo usted de carne de cañón, hay un dato que me parece bien interesante que lo encontré hoy. A comienzos de este año, el gobierno, digamos, decidió un aumento para todos los empleados públicos del 7,77%, pero en el caso de los maestros el aumento fue mayor, fue de 9,77%, o sea, mucho más de los que ganan los funcionarios públicos. Ahora, en el año 2017 también el aumento fue 2 puntos por encima de lo que se decretó para el resto de funcionarios públicos. En el 2018 va a ascender 3 puntos sobre lo que se decrete el gobierno para todas las personas en el salario mínimo. Además de eso, es los mismos 3 puntos para 2018. Para 2019. Sí. La pregunta es, ¿cómo decirle, cómo mirar a los ojos a la gente y decirle, a nosotros nos van a dar 2, 4 y 6, son 10 puntos en 3 años y a los demás solamente nos quedamos con el mínimo? A ver, hay que diferenciar 2 temas. Una cosa es la nivelación salarial, precisamente Germán hablaba de que somos los profesionales peor pagos, y el incremento del salario, que por la pérdida que ha tenido. Sí, entonces en el incremento del salario aquí funciona una fórmula que está definida constitucionalmente, que precisamente se mide por el índice de precio al consumidor, que en el caso inclusive para lo que es la incidencia del salario mínimo,
mientras el índice de precio al consumidor subió 5.75%, el salario mínimo se sube al 7%, pero en el caso de los trabajadores del Estado, incluyendo el magisterio, del 5.75, la gran oferta que nos hace el gobierno es, porque estos 5.75 suben constitucionalmente, que es lo que hace el rango de móvil, del salario mínimo móvil y vital móvil por el costo de vida, que puede tener el movimiento en los dos sentidos, o incremento o decrecimiento dependiendo de cómo esté el costo de vida. Como el costo de vida ha ido incrementando, pues se le da un crecimiento al salario. Pero la oferta gubernamental para todos los servidores públicos es de 0.15, o sea, no es ni un punto porcentual, no es ni medio punto porcentual, no es un cuarto de punto porcentual, es 0.15. 2.000 pesos. 2.300 más exactamente, o sea, no nos alcanza ni siquiera para ir y venir en Metrolínea, o sea, al sitio de trabajo. Pero inclusive el incremento, que sabemos que no puede ser inferior al índice de precio al consumidor porque es norma constitucional, la parte de nivelación, que son los puntos que se vienen precisamente graduales, ni siquiera si se hubieran dado, porque no fue, la negociación no logró que esos 12 puntos que realmente se estaban acumulando, perdón, esos 10 puntos que estaban acumulando, se generaran de un solo pago en el 2015, no, tocó inclusive pactarlo gradualmente, pero aparte de que fue gradual el pacto que se hizo de esos recursos, ni siquiera cuando se termine en el 2019 va a lograr nivelar salarialmente para que digamos que es un salario medianamente digno con lo que debe ser la asignación salarial de un profesional. Pero ustedes tienen, de todos modos, esa nivelación hasta el 2021. No, va hasta el 2019. No, va hasta 2021, pero el gobierno ha dicho que no excede su gobierno, o sea, no excede su periodo de gobierno, que es el 2019, que entre otras cosas, leyendo hoy precisamente lo que decía FECODE, ellos estaban exigiendo que este gobierno de una vez estableciera los puntos porcentuales que se iban a implementar en 2020 y 2021, pero la ministra suele decir, nosotros no podemos hablar de eso porque se supone que eso le corresponde al gobierno que viene. Mal sería como el tema de las vigencias futuras. Y aquí están metiendo a la cárcel y a la guandoca todo el que está hablando de vigencias futuras por encima del tiempo de su gobierno. Ahora, la pregunta es, ¿se supone entonces que las personas que no ganamos sino el tope mínimo de lo que establece el gobierno, también deberíamos salir a la calle a pedir una nivelación salarial? Bueno, ahí hay dos situaciones que se están planteando y que hay que definir claramente. Cuando se habla entonces de vigencias futuras, entonces es un contrasentido que un mismo gobierno que dice no puedo mirar lo de la nivelación salarial, que inclusive en este momento no se nos está volviendo un punto central. Por eso arranqué hablando de la inversión para funcionar la educación, el Producto Interno Bruto, que salarios es un componente muy reducido entre todo ese mundo. Pero retomando lo salarial, es muy diferente hablar de que entonces no puede comprometer vigencias futuras, pero sí está haciendo, por ejemplo, compromisos para la implementación paulatina del preescolar de 3 grados, y eso compromete vigencias futuras. Entonces ahí hay un contrasentido. O cuando hablan, vamos a desarrollar el plan de desarrollo en visión de que Colombia sea la más educada y tenga jornada única a 2025 en la zona urbana, a 2030 en la zona rural. Eso compromete vigencias futuras. Entonces, si estamos viendo el sistema educativo como un todo, que debe ser política de Estado, no programa de gobierno, va a tener que hacerse en esos compromisos financieros. O sea, el componente docente, que es uno de los tantos componentes del sistema educativo, tiene tal desfase que precisamente se ve que no va a ser posible en un solo mandato que se resuelva. Que si los demás trabajadores debieran estar saliendo a hacer sus exigencias de nivelación salarial, pues claro. Nosotros no estamos, es que el problema es aquí cuando se habla de que se pacte un salario mínimo y no un salario justo. Porque con todo lo que pueda ser mínimo no da para satisfacer la necesidad. Entonces, si nuestra pelea es legítima, con mayor razón el del resto de ciudadanía que está aún más desfasada. Bueno, yo pienso que un país debe tener una política a corto, mediano y largo plazo en el tema de la educación. Y más Colombia, que acaba de entrar en este proceso de los acuerdos de paz, debe hacer unas políticas a 5, a 10, a 20, a 30, a 50 años. Si nos limitamos a hacer una política solamente, un proceso a que termine este gobierno a 1 año y medio, estamos en nada. Mañana puede llegar otro gobierno de izquierda, derecha, ultraderecha, lo que sea, y puede derrumbar todo. Tiene que haberse una política a corto, mediano y largo plazo para
saber para dónde vamos, dónde es el rumbo de esto. Yo no hablaría tanto de vigencia futura, aunque sí es esa la palabra que es apropiada para eso. Pero en el tema salarial me preocupa una parte, Mauricio. El presidente de Colombia, dentro de los principios de los acuerdos de paz, habla de la equidad y uno de los puntos es la educación, porque si no logramos que Colombia suba de esa mala educación donde estamos rankeados a nivel mundial dentro de los últimos puestos y no logramos posicionarnos, pues el acuerdo de paz se va a caer solo. Un pueblo que no sea educado será un pueblo sometido, más que un pueblo educado será un pueblo revolucionario, un pueblo competitivo, un pueblo emprendedor. Y para hacer eso, pues necesitamos invertir miles de millones en eso. Y el presidente en los acuerdos de paz dijo que todo lo que se iba a ahorrar en la guerra se iba a comprometer en salud y en educación. Entonces me preocupa, Mauricio, cuando tú dices que solamente el 3.5 del PIB se apropió. O sea, estamos decreciendo. Entonces, ¿con qué? ¿Es mentira lo que nos está diciendo entonces el señor presidente? Sí, o sea, uno quisiera no tener que llegar a esa conclusión tan plana, pero es cierto, o sea, es muy complicado si seguimos, por ejemplo, venimos de una bandera que la defendió la misma Federación Colombiana de Educadores desde el año 94 en la Ley General de Educación, que era la implementación de la jornada única. Para poner un ejemplo, para tener proyecto de nación a mediano y largo plazo. Sí, compartimos que definitivamente más tiempo en las aulas garantiza una ciudadanía mejor educada, pero no es cualquier clase de tiempo. O sea, si se cambia el concepto de aula por jaula, si el problema no es de enseñar sino de encerrar, entonces por eso no se hace necesario hacer las inversiones que demanda realmente tener un sistema educativo competitivo. Hablaba Juvenal precisamente de los escenarios de posconflicto, y que entonces de pronto comparativamente en lo que era Latinoamérica pues queda un poco desbalanceada la comparación en Colombia, que está saliendo de un proceso de conflicto, pero si nos vamos a mirar en lo que es el mundo, espacios que no tienen la riqueza territorial que tiene Colombia, pero que han podido salir de escenarios de conflicto y tener posición de punta en términos de modelos educativos. Japón sale precisamente después de una guerra de haber sido atómicamente destruida. Israel, que es los parias que salen de Europa de la Segunda Guerra acomodados en una tierra hostil, climática, territorial y culturalmente. O desde el avance de la ciencia y de ganarle a la naturaleza, los Países Bajos, o sea, que también en su momento habían quedado en esa Europa de la posguerra. Lo que uno dice es, todos estos países que no tenían territorio, que no tenían gran cantidad de recursos naturales, ¿cómo lograron posicionarse posteriormente? Porque educaron a sus pueblos, o sea, es una inversión, no un gasto. Si se sigue mirando con esa dinámica, entonces por eso hay esas respuestas tan vacías de decir, no hay plata. Veíamos en un foro que tuvimos en días pasados en la Universidad Industrial de Santander, como un representante, un parlamentario comentaba que había llegado en estas semanas con mensaje de urgencia la solicitud de hacer adiciones presupuestales, porque esos contratos tan bien hechos que han sabido hacer aquí en estos procesos de privatización, una adición presupuestal para poderle actualizar la plataforma tecnológica a Movistar, y demandaba que el Parlamento autorizase destinar y orientar la inversión de 1.800.000 de pesos. O sea, casi 2 billones de pesos para una transnacional que hace un negocio que está adquiriendo prácticamente casi que apropiándose del monopolio de muchos espacios del país de la comunicación, porque tenían la mejor red instalada. Aquí uno para la muestra un botón con Telebucaramanga, que tenía una de las mejores redes instaladas, que ahora tenga que el gobierno tiempo después invertir un recurso y no tiene el 1.200.000 que vale el sacar este acuerdo de paro frente a lo educativo. Es que no es frente al incremento salarial, es frente a lo educativo. O sea, si se quieren tener jornadas únicas, pero los chicos se nos desmayan del hambre. Si se quieren tener jornadas únicas y se tiene pico y placa para un transporte escolar, o sea, este mes hay, este otro mes no hay, el ente territorial, municipio, departamento, no tiene recursos, tuvo peluqueada en las regalías, viene con lo de la reforma tributaria. Entonces, o sea, realmente se quiere hacer jornada única a partir de trabajar al fiado de promesas. Eso no funciona para tener un sistema educativo. Ayer, Mauricio, quería preguntarte. Irma, pero es que hay una cuestión que quiero comentarles, que conozco, yo creo que más que ustedes, y es el tema de Ecopetrol. ¿Por qué acabaron con la gallina de huevos de oro? Ecopetrol en Barranca Bermeja, mi tierra,
allá que nos están viendo a través de UNE y en Cúcuta, que también nos ven a través de UNE, el canal 62, allá en Barranca Bermeja uno conocía el escenario del petrolero. Tenía gabelas por todo. Tenía tantas gabelas que no había un petrolero que no tenía 2 o 3 mozas. Así de sencillo. Así de sencillo. Para mantener 1 o 2 mozas tenía un plan educacional que a usted le cubría hasta el 90% de todos los hijos para que estudiaran en la universidad. Todavía creo que Ecopetrol está cubriendo Aparte de eso, tenían un plan de salud, por Dios, su propio hospital. Y cuando no podían allá, los mandaban al mejor hospital acá, Sí, con claro. los pagos más Todavía grandes. tiene esas prerrogativas Además los de empleados del eso, sector no había un petrolero. empleado petrolero, el obrero raso, ese, el operador, que no ganara hace unos 20 años, que yo estaba todavía en Barranca Bermeja, que no ganara por lo menos 3 millones de pesos. Estamos hablando de una cosa enorme. Hoy, ¿cómo Era la está bonanza, Ecopetrol? era la bonanza, Juvenal. Sí, pero ¿cómo? No, es que estamos hablando de que no ahorramos, que no miramos el claro, futuro, pues- que pensábamos que Ecopetrol iba a durar toda la vida y resulta que tengo un dato aquí. Hasta el año 2016, el presupuesto mayor, el rubro mayor del presupuesto nacional era para el tema de las fuerzas militares. Pero este dato sí es importante. Este año, 2016, el presupuesto mayor de 33,8 billones de pesos para educación y 26 billones para cubrir los gastos asociados al magisterio de salarios. ¿Qué estamos diciendo? Usted está diciendo que, no, que estamos por debajo, puede ser muy cierto, pero es que el sistema de educación es muy amplio, muy complejo cubrirlo, y entonces casi que la plata no va a alcanzar. Pero hoy, aquí están los datos exactos y las cifras exactas, hoy el principal rubro del presupuesto nacional lo tiene la educación, y el magisterio tiene, además de eso, 26 billones para cubrir gastos que tienen que ver con los salarios. Bueno, ahí hay 3 temas que estás planteando, Juvenal, que en los 3 tengo divergencia. Primero, los trabajadores petroleros no son los que han gerenciado la empresa, o sea, nos admiramos porque puedan tener la capacidad de ingreso trabajadores antiguamente para poder tener 3 mozas. ¿Y cuánto tenían los directivos? O sea, el problema es que entonces se bebe en el barrio o se bebe en el club. Aquí hay una situación mucho más compleja que simplemente mirar Pero cuando eso. yo hablo de los trabajadores, Perdón. no estoy dejando por fuera a los directivos. No, pero- estoy viéndolos a todos. Por eso, que pero tenían quienes unos tienen salarios capacidad de extraordinarios decisión en la y empresa. acabaron con la empresa. No, los que acabaron fueron los directivos. No, todos. Claro, no, los todos. directivos porque entre hoy no otras hay un cosas, obrero. en refricar ese quién señor- tomó decisiones. Oye, ese señor. Oye, Vamos, ese señor- salgamos de ahí, Mire, Juvenal, el los obrero, Mauricio, el le tocó Reficar. bajarse. Mauricio, el caso de ¿Quién Reficar, tomó las decisiones? Reficar es un ¿Trabajadores? caso aparte de lo que venía sufriendo Ecopetrol, ese de sangre que le venía No, allá sí haciendo es un los... acto de corrupción. ¿Quién fragmentó la empresa? O sea, ¿a quién se No, le ocurre todos, en la todos. directiva? ¿A quién se le ocurre si no es a la directiva? Por ejemplo, el mejor negocio de hidrocarburos es la distribución. Usted lo sabe, Juvenal. Los terpelos eran propiedad de Ecopetrol. ¿Y quiénes determinaron entregar ese potencial de comercialización? Primero, a grupos económicos nacionales y hoy en manos de transnacionales. O sea, salieron lo que usted dice de la gallina de los huevos de oro, pero no por el hecho de tener unas prerrogativas que los garantizaban precisamente de que así como se le entregaban esas conquistas a los trabajadores, ellos también a su vez entregaban un sector productivo Mauricio, que le ha dado de ven, comer a todo el país. Venga el oriente otra vez, nos estamos desviando y el tiempo en la televisión es muy corto y el tema de Nos da hoy, para, el nos tema da de un hoy tema- para nos da- otro nos da programa para un más bien. tema, Sí, nos da para un ese tema específico sindical, de modernización de ese tema refinería y demás. sindical Exacto. y de la yo sé que Juvenal lo quería llevar es por el tema de la educación, que uno no entiende por qué el trabajador de educación sí le pagan a los 5, a los 10, a los 15 hijos que tenga hasta las mejores universidades, mientras que el otro que trabaja en cualquier otra empresa no le paga ni siquiera el preescolar. Pero ese es un tema ya más particular y de sindicalismo y otras cosas. Pero en este caso que nos ocupa en el día de hoy, que es el tema de lo que ganan los maestros en este país, pienso que el país está viviendo un trasfondo también. ¿Cuál es? El país se dejó coger mucha ventaja en el tema de la educación. Una de las políticas que hay que implementarla, yo estoy de acuerdo con eso, es el de la jornada única. No era posible que estuvieran los alumnos solo por la mañana y por la tarde estuvieran vagueando, como decimos vulgarmente, haciendo nada, y cuando usted no hace nada lo lleva a actividades malucas, la delincuencia, la drogadicción, infinidad de cosas. Y entonces la jornada única me parece bien interesante, estudie por la mañana y por la tarde le hacemos actividades lúdicas. Pues a los niños ricos los llevarán a clase de violín y profesores especiales y a los pobres pues les darán más ¿Quién educación cubre? física. A propósito, es que yo no he podido entender. Pero perdón, déjame ¿Quién- terminar. Pero ¿quién cubre
esa jornada adicional? El mismo Estado. maestro, no, el mismo maestro de la mañana o el mismo maestro de la allá voy al tema del conflicto salarial que tienen los maestros ahorita. Entonces los maestros que estaban en estos momentos dictando sus 6 horas de cátedra, se les dijo de la noche a la mañana, jornada única, aquí en Bucaramanga, tomemos el caso de Bucaramanga, jornada única. Entonces a usted, Juvenal, que dictaba clase de 6 de la mañana hasta las 12 del día, le dijeron, le pagamos 3 horas extras por la tarde y quédese aquí. La jornada creo que le están pagando como a 8.000, a 5.000, algo irrisorio, la hora cátedra. Entonces el docente se tiene que quedar a almorzar en su colegio, pagar su almuerzo allá y quedarse hasta las 3, 4 de la tarde para ganarse 5.000, 7.000, no sé cuántos que les pagan por cada hora extra. Pero el problema es que no está implementado, los colegios no estaban listos para eso. Yo no conozco un colegio en Bucaramanga para eso, porque para eso se necesitaba tener infraestructura. Pero creo que eso lo definiera el municipio respectivo. Lo están implementando cada municipio en el país. Pero ¿a dónde voy para ir revolviendo ya más cositas en la parte económica y en la educación? A eso llegamos al tema del PAE. Entonces a los niños en la jornada única se les está dando el plan complementario. Para que lo tenga claro Juvenal y la querida audiencia, el plan complementario no es un almuerzo, es que le complementa para que usted aguante un poquitico más. Si usted no almuerza y si lo tienen hasta las 4 o 5 de la tarde en clase, pues el niño ya está fatigado, el joven ya está fatigado y no está recibiendo, la educación no le está entrando, el conocimiento no le está entrando como es. Y entonces yo digo, entonces el Estado, ¿cómo está implementando la jornada única cuando no tiene los recursos? En la parte de transporte está fallando, en infraestructura, en la parte de informática, en la parte de conocimiento, en todo está fallando. O sea, está fallando la jornada única. ¿Y los recursos de dónde están saliendo, Mauricio? ¿Qué has sabido de eso? No, en eso inclusive hablábamos qué días con el viceministro en Piedecuesta, que estuvo en lo del día E. Él lo llama el Día de la Excelencia, nosotros lo llamamos el Día del Engaño, pero al fin de cuentas. Y él mismo decía y reconocía algo, que tienen que revisar hacia el año entrante cómo paran un poco el acelerador con lo de la implementación de jornada única y revisan lo que ya llevan. Claro, es que no podemos, el tiempo perdido de 20, 30 años que hemos perdido en 6 meses tenerlo adelante. No, y con solo titulares, o sea, ellos se dan cuenta que primero, la parte nutricional, como lo decía Germán, si eso es un complemento es porque ya hay algo básico inicial que garantiza que sea complementado. ¿Cuál es el complemento? Si el muchacho está entrando a las 7 de la mañana, sale a las 3 o 4 de la tarde, ¿cuál es el intermedio para que sea complementado? No, el muchacho está saliendo a las 3 o 4 a almorzar a su casa cuando puede, porque ha recibido como un puntal, una media nuez, que ahora serán ya de mediodía, porque además es eso, o sea, se las terminan dando a mediodía, unas raciones de gramaje bajo, con unas presentaciones a veces que no son las mejores, en algunos casos inclusive, que ha sido muy denunciado en el caso del departamento, hasta con frutales podridos, en fin. Entonces toda esta situación ahí van trancando mientras llegan a la casa. En un muchacho que está en la edad de crecimiento, que si su masa cerebral no se desarrolla como corresponde, pues simplemente no se produce lo que se necesita. Entonces uno dice, bueno, está ese componente. 2, quisiéramos inclusive que en ese espacio de la tarde hubiese toda esa multiplicidad de áreas, tal vez no violín, pero que por lo menos hubiese deportes. No, son 4 áreas específicas que nos está sacando a los muchachos cansados y no desarrolla integralmente al estudiante. O sea, estamos perdiendo el tiempo. Se está perdiendo la platica. Con tristeza hay que decirlo, porque es que los resultados... Y el docente hablan. mal pago en esas horas extras. Entonces termina toda la gente torturada y gastándose más dinero. O sea, hay que revisar, porque es que el problema es que la política pública no se está construyendo escuchando a todas y o sea, a todos. no estamos implementando, sino improvisando. Sí, hay ensayo y error. Uno entiende que cada sector tiene unas situaciones supremamente lamentables en este país. Claro, necesariamente somos un país de recursos limitados, por no decir que somos un país pobre. Además que pues otros factores nos han incidido en esa pobreza, como es la corrupción y como es el tema de la guerra, hermano. Pero hay un elemento que también es muy importante tenerlo en cuenta, y es que cuando uno avanza, se está dando cuenta, por ejemplo, que las grandes luchas sociales se dan solamente a título personal y no encierra a los demás actores. Yo, por ejemplo, no he visto dentro del pliego de protesta de los educadores el problema del PAE. Yo no lo he visto que salgan a protestar un día a decir, mire, se están envenenando nuestros muchachos. No he visto en ningún momento cuando no han contratado todavía el transporte, porque no importa, si los muchachos llegan o no llegan, de todos modos allá se les está pagando ese día a los docentes. Entonces, tiene que ser más integral la lucha.
Mira, yo pensaría, y perdóname que te diga, es que tiene que ser más integral la lucha. No es solamente reclamar el tema salarial, que me parece que es muy justo. Claro, a mí no me da envidia que ustedes les aumenten o que ganen más que yo. A mí me gustaría ganar como usted. Y eso siempre lo dije yo allá en Barranca Bermeja, cuando veíamos esos salarios extraordinarios. A mí no me disgusta, yo inclusive hasta una vez salí a protestar para que les aumentaran más, porque tenía la ciudad muy bollante, porque cuando había plata, pues la gente salía a comprar y la ciudad estaba bien. Pero vaya, mire la ciudad en el día de hoy, cómo está quebrada, porque ya la gente no tiene esos mismos niveles de platica. Entonces, ese es un primer elemento en el que hay que ser más social en esa lucha que ustedes dicen que es social. Porque vuelvo e insisto, yo soy periodista y no he visto la primera vez que salgan a protestar los maestros y salgan paro a un tema del PAE. Yo quiero ilustrar con algo, Juvenal, mire. La maestra que denunció el maquillaje que estaban manejando con lo de los refrigerios en Aguachica, ¿Qué pasó una con compañera, ella? Sí, ¿qué terminó pasó con trasladada y amenazada. O sea, esos son escenarios precisamente en que los maestros nos hemos asumido para dar a entrever lo que está ocurriendo. O sea, la contratistis como pago de la politiquería. Llámese en los refrigerios, llámese en el transporte, en fin. Cuando hacemos la denuncia y cuando el primer punto del pliego, usted que es bien juicioso en eso, ve que hablamos de los 7.5 del Producto Interno Bruto, obviamente eso tiene un desarrollo temático y en el desarrollo temático está jornada única con condiciones y las condiciones no son solamente las salariales, es la que hemos dicho, las del PAE, la del transporte, la de la infraestructura física. Uno no puede concebir que un colegio como el Goretti a estas alturas de la vida tenga que ser en su misma aula múltiple donde tenía grupos teatrales, musicales, en fin. Hoy en día lo que existe es el restaurante improvisado porque ni es restaurante ni es auditorio. Entonces, cuando usted tiene colegios como Promoción Social del Norte, en donde inclusive los chicos tienen que cruzar de una sede a otra buscando la posibilidad de tener el acceso al alimento cuando lo hay, que no hay espacios deportivos, esas son cosas que se dan precisamente sin la inversión. O sea, el pliego no quiere decir que no tenga esos puntos y estamos marchando por eso. El del salario para nosotros inclusive es un punto accesorio. Para nosotros nos vuelve inclusive más fundamental el punto de salud, porque nos están dejando morir siendo de los que más nos descuentan y que de ahí mismo sale inclusive el recurso para atender a la gente del CISBEN. Las 10 de la noche, 38 minutos, estamos en Corrillos hablando de por qué están marchando los docentes del país, por qué la protesta, por qué nuestros estudiantes de los colegios públicos están en la casita, mientras ellos están reclamando el tema de los acuerdos que han llegado con el gobierno y al parecer no se han llegado precisamente a cumplir. Quiero mencionarles que estas son nuestras redes sociales para que ustedes se contacten con nosotros permanentemente. Nuestra cuenta en Facebook, Corrillos, también nos pueden encontrar en YouTube a través de nuestro canal que es Corrillos Medios, nuestra cuenta en Twitter que es @corrillosr y tenemos también nuestra página de internet con toda la información de lo que sucede en la región, www.corrillos.com.co. Mensajes y ya volvemos. El compromiso del Colegio Nuestra Señora de Belén es con la familia y con nuestros estudiantes. Nuestra formación es personalizada, es integral y es activa. El propósito es que nuestros estudiantes salgan como ciudadanos responsables, ciudadanos que sepan vivir y convivir con su entorno, que además tengan todas las habilidades y todas las capacidades para poder desarrollar su vida laboral y su vida personal, para que puedan hacer una contribución al país, al entorno, a la ciudad y a sus propias familias y más que todo a ellos mismos.
porque en el Colegio Nuestra Señora de Belén somos todos una gran familia. Desde el centro de la capital santandereana, informando los hechos que son noticia en Bucaramanga y su área metropolitana. Esto es Noticias TVC, nuestras noticias. Amigos televidentes de Televisión Ciudadana, les saluda Oscar Bueno Estrada para invitarle los sábados a partir de la 1 de la tarde y los domingos a las 4 a disfrutar de Acordeones. Acordeones, lo mejor del vallenato. Acompáñenos. ¿No encuentras nuestro canal? Encuéntranos en tu televisión por cable, Acopro Harley, Canal 18. Entonces, ¿qué esperas? Sintoniza nuestro canal. TVC Somos Todos. Nueva temporada de su programa La Tormenta Política en TVC, donde la comunidad se ve. La Tormenta Política, sábados y domingos de 8 a 9 de la noche. Ahí nos vemos. Soy Alfonso Pineda Chaparro y los invito al Trancón de la Noche, todos los días, de lunes a viernes, de 7:45 a 8:30, donde entrevistaremos a los protagonistas de la noticia en el departamento de Santander, aquí en TVC, donde la comunidad se ve. ¿No encuentras nuestro canal? Encuéntranos en tu televisión por cable, a Pavaro en el canal 34. Entonces, ¿qué esperas? Sintoniza nuestro canal. TVC Somos Todos. Bueno, continuamos en Corrillos. Miren, para que ustedes sepan, y Adrianita sepa, que está en TVC, faltan 20 minutos para que sean las 11 de la noche. Oiga, es tardecito, ¿no? ¿Ah? ¿Quién le cree a uno en la casa que uno no está aquí trabajando? Pero bueno, menos mal que usted tiene la prueba fehaciente que está aquí. Bueno, hablemos de calidad educativa. Recientemente salieron ya los informes en el que Santander le va muy bien en algunos colegios. Todos a los colegios que le va bien pues son privados. Y uno creería que, bueno, ¿por qué esa brecha tan grande que hay entre la calidad educativa de los colegios privados y de los colegios públicos? Bueno, y lo que siempre han dicho uno es que, claro, ya tienen mejor infraestructura, tienen mejores docentes mejores pagos y toda la cuestión. Pero realmente, ¿por qué es? Es eso y más. O sea, es una sumatoria de muchas cosas, no solamente las que se dan inclusive dentro del colegio, sino el mismo contexto. O sea, un contexto social en donde de todas maneras hasta el espacio físico para poder tener acceso a una cama es peleado en un cambuche, como me toca a mí ver con mis estudiantes en la orilla del río en Girón, frente a que otro chico que tiene su habitación exclusiva, su libre desarrollo de la personalidad. O sea, todo eso va siendo de verdad que una combinación bastante compleja. Y así se vuelva reiterativo, pero sí se hace esa brecha más evidente. Pero yo le pregunto a Mauricio, es porque yo tenía un profesor, yo fui de colegio público, y los profesores míos, casi que todos en su gran mayoría, salían volados de la jornada de la mañana porque tenían que ir a ser docentes en otro colegio en la jornada de la tarde de un colegio privado. Y resulta que coincidencialmente ese colegio a los estudiantes sí les iba bien, estaban dentro de los mejores que había del colegio Antonio Nariño, mientras que a nosotros nos iba supremamente mal, por ejemplo, en las pruebas de Estado. Entonces uno entiende, son los mismos docentes allá que los docentes de nosotros, pero a ellos sí les iba bien y a nosotros nos iba mal. Condiciones, las condiciones eran diferentes, porque los conozco tanto al Antonio Nariño como a la buena cantidad de colegios oficiales que
Tal vez a excepción de la normal, la Cristo Rey, las demás vienen en un proceso deficitario y de degradación muy profundo por falta de recursos. Ahora, Dos, sí, lo que pasa es que- hacinamiento. No, Esto es clave, el concepto de hacinamiento. O sea, Yo pienso que viene más desde atrás, Mauricio. Está demostrado ya científicamente que el poder cognitivo de un niño se desarrolla del 0 a 7 años. Juvenal. ¿Y cómo se desarrolla? Cuando el niño se levanta y le dicen mi amor, le dan seno, ¿qué quiere desayunar? Huevos pericos, crepes, le ofrecen lo que quiera. Mientras que el niño pobre no se desarrolla igualito. El niño pobre se levanta solo, lo levantan mal, a gritos, va a tomar esa huepanela, salga corriendo para el colegio mientras que lo recoge el bus. Entonces, claro, el poder cognitivo del niño de 0 a 7 años se desarrolla más el del poder que tiene capacidad. Entonces ahí es donde empieza la brecha de la desigualdad a abrirse. Cuando llega al colegio, vamos ya al colegio, en el colegio oficial de los malos, porque también hay colegios oficiales muy buenos, y a propósito, esta semana fue que salieron los mejores colegios del país, Sí. y de entre esos quedó campeón el colegio La Normal de Málaga. Le ganó aquí a los colegios privados que siempre ganaban. Eso es algo interesante, pero esa es la excepción. Pero sí se puede. Claro, se puede, pero fue uno de cuántos. Mientras que aquí estamos acostumbrados que los colegios de Florida Blanca ocupan el primer puesto por eso, porque es que los colegios de Florida Blanca son de estrato 6, donde el niño empieza desde 0 a 7 años a desarrollarse. Donde la jornada única, ¿qué pasa con la jornada única? El niño que estudia en los colegios privados estudia hasta las 2 de la tarde, le dan onces y almuerzo en el colegio, llega a la casa y vuelve y almuerza. Y después a las 3 de la tarde, después de que hace la siesta, le dicen que quiere hacer actividades lúdicas, quiere ir al club a jugar tenis, violín, profesor de matemáticas, un poco, ¿no?, de infinidad de situaciones educativas. Mientras que el niño pobre, para no hablar mal, sale a las 12 del día y ¿para dónde coge, Juvenal? A la casa no encuentra a los papás porque ambos trabajan, el uno es vendedor ambulante y el otro es embolador. Entonces se queda en la calle, en esa cancha de fútbol que no existe, en una de las dos esquinas, o la drogadicción o en la de la delincuencia. Y ahí es donde empieza a abrirse más la brecha, la desigualdad. ¿Quién entra a la universidad juvenal? Pues el que tiene el conocimiento. ¿Quién entra a la UIS? El 93% de los estudiantes de la UIS pagan. O sea, la UIS es una universidad privada, que pague mucho o poquito, pero pagan. ¿Quiénes entran? Los estudiantes de estrato 5 y 6. El pobre poco accede a esa universidad. Entonces cada vez se va abriendo más la brecha de la desigualdad. Entonces el rico será más rico y el pobre más pobre. Y eso es lo que hay que acabar, que sean igualitos de competitivos. Cuando lleguemos a presentarnos a un puesto, seamos igual de competitivos, tengamos el mismo conocimiento. Ahí es donde debe llegar la educación, pero para eso nos demoramos unos años y hay que montar la jornada única. Porque yo estoy de acuerdo con la jornada única. El problema es recursos, todo es plata. Condiciones. Todo es plata. Pero gracias a Dios estamos entrando en un proceso de paz donde va a ser la implementación un poco larga. Todos la piensan que es para hoy. Pero vamos a temas, porque ya nos va a acabar el tiempo y los maestros que nos están oyendo y la ciudadanía en general quiere tocar varios temas. El tema de la salud de los docentes, de los maestros. ¿Cómo está eso? muy delicado porque... El contrato se vence ahorita en junio después No, de la el última contrato prórroga. de la ya se ha última prorrogado, pero no se pueden hacer más prórrogas. Por eso, Y entonces llevamos se van a quedar año y medio en ¿y se van a quedar prórrogas. sin salud entonces? Y obviamente que el llevar ¿Un año y contrato medio... millonario lo van a montar en 2 meses? Estamos muy preocupados porque sabemos que no. Se van a quedar sin salud. O sea, así como vamos, preocupante claro, que los maestros es un queden sin salud. contrato que inicialmente, que además entra deficitario. O sea, el hecho de hablar de 5.6 billones para el cuatrenio no quiere decir que por ser tanta cantidad es la suficiente. Entramos con unos términos que exigirían por lo menos 6 billones. Tenemos un déficit de 400.000 millones para cosas como lo que llaman PIP, promoción y prevención. O sea, el próximo contrato, ténganse atrás, pobres, los hipertensos, los diabéticos, etcétera. 2. ¿Cuántos maestros somos en el país? 320.000 del sector estatal más la población que es beneficiaria. En el caso de Santander, para poner simplemente un ejemplo, quien es uno de los primeros en atendernos, es una de las entidades que tiene de las mejores capacidades instaladas de América Latina. Pero ¿qué sacamos que tenga esa capacidad instalada si no tenemos acceso a su uso? Entonces, y quería dejar esta cifra muy en la referencia. En menos de un año llevamos muertos por desatención, no por mala atención, por desatención entre maestros y sus familiares, 9 personas. En menos de un año. En solo Santander. Escandaloso. Venga, el cura nunca se acuerda cuando fue sacristán. Eso le está sucediendo a los maestros, no jovencitos como usted, relativamente joven. Pero hay maestros que hoy deberían estar allá
criando, ayudando a criar a sus nietos, más de 55, 60 años, tienen 1, 2, 3 pensiones y están trabajando y están devengando, pero se le olvida de que también los maestros jóvenes necesitan ese espacio. Vayan y descansen y déjenle a los muchachos que están saliendo de las universidades, que se están preparando, y resulta que tienen que templarse 3 salarios y le están impidiendo a los estudiantes, a los muchachos jóvenes que van a ser maestros, un puesto incluso dentro del escenario con buena remuneración como están ellos. La pregunta es, ¿ustedes algún día no han querido hacer una renovación de ese sistema que tienen internamente? Yo sé que son grandes conquistas, pero ¿no cree usted que es injusto que yo apenas, si me pudiera pensionar? Ya Germán está pensionado, pero de pronto yo pudiera pensionar. Pero es que hay maestros de 55 y de 60 años que los conozco, que tienen 3 pensiones. Bueno, ahí son 2 situaciones. En este momento para nosotros sería muy peligroso que los maestros de fuera. Parece simpático, pero ¿por qué? Porque con ellos tener esa capacidad de ingreso tienen una capacidad de descuento que con los nuevos maestros y el nuevo estatuto no se compensa. O sea, hoy un maestro pensionado de 2 pensiones, no de 3, porque esos ya no existen, de 2 pensiones y salario, que está activo, o sea, tiene 3 ingresos, sobre los 3 aporta. Está aportando en promedio entre 800 a 1.200.000 mensualmente para la seguridad social. Es que hoy Germán tiene un discurso marxista-leninista y me interesa saber esto. ¿Usted cree lo que dice Mauricio? ¿Usted cree que es más sencillo tener maestros con 3, que vengan 3 No he dicho que sea más sencillo. Dije que es peligroso sacarlos si no se compensa con los nuevos. Peligroso es más Yo discrepo un poquito de Mauricio en eso, pero sí hay que empezar a hacer un desmonte. Claro, desmonte no se trata de nivelar por lo bajo. Lo que dice Juvenal es cierto, el joven viene con un nuevo conocimiento, viene con la tecnología, las nuevas tecnologías. Pero muy mal pago. A mí me dictaba un profesor. O sea, si nos pudieran meter al profesor nuevo con el sueldo que tiene el profesor antiguo, esto se nivela. Pero es que no es así. Tenemos profesor nuevo de 1.200.000 versus maestro antiguo, sueldo, no estoy hablando de las pensiones, sueldo que puede estar oscilando entre 2.800 a 3.200. Esa brecha, si esa platica no se gastara y se invirtiera en nuevos maestros, no es que no se la invierte en infraestructura, no se la invierte. Yo pienso que también tienen el derecho que lo conquistaron y ya poco a poco van saliendo. Sí. Hágame bien la pregunta, Juvenal, que estamos hablando de justicia. Claro, de justicia. Estamos hablando de justicia con esos jóvenes que se mataron también 5 o 6 años y no han podido progresar y se quedaron ahí en 1.200.000. Por Dios, los contratan 2 o 3 meses al año. No, se pueden ir todos los viejos, pero eso no es sinónimo de que les van a pagar el mismo nuevo. Pero por lo menos aguanta más la plata. Pero en la pirámide que el SIANA tienen más posibilidades de pronto. Yo no entiendo quién dijo que la plata estiraba. La plata es la misma. Si se supone que se reajusta mejor, si se mejora el sistema y se le dice a estas personas, por Dios, mire lo que pasó con el acueducto, les tocó a los mismos trabajadores bajarse los calzones. ¿Y cuánta plata no se bajaron? Y después vino el alcalde y pagó un poco de servicios por fuera. Eso puede ser cierto. Mire, yo discrepo también un poquitico en ese pedacito y es una pregunta que le voy a hacer a Mauricio para que la conteste a todos estos oyentes que a esta hora están trasnochando por oír este fabuloso programa. ¿Con cuánto se está pensionando, con qué porcentaje está pensionado ahorita un maestro? ¿De cuál de los 2 estatutos? De los nuevos, los más jóvenes. ¿El 68% o estoy equivocado? Puede ser de 62 inclusive. 62 inclusive, imagínense. Un maestro se pensiona con el 62-68%. Pero no del último sueldo, del promedio de los últimos 10 años. Del promedio de los últimos 10 años. Mientras que ahorita cualquier otro empleado de cualquier otra empresa, el mínimo es el 75%. ¿Por qué los maestros se pensionan con menos? Por eso. Eso no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Lo interesante es que tienen empleo, ¿no? No, sí, pero o sea, eso sería tanto como decir agradezcamos porque nos toca madrugar a trabajar y no a buscar trabajo. No, un país no se construye sobre esa pirámide porque entonces para eso no abramos facultades y todos nos volvemos coteros. Con eso no hay que preparar el cerebro y entonces no, pero no hay que invertir hay que en ser eso. Un poquito, o sea, no, son maestros que le han invertido para una maestría fácilmente 30 millones que un cotero no los invierte. Sí, pero vuelvo e insisto, también hay que mirar la situación del país. Pero la situación del maestro la situación del país. Juvenal, pero eso sí, en eso yo discrepo también, Juvenal, porque todos queremos algún día pensionarnos. Usted no quiere trabajar hasta morirse. Usted también quiere gozar un ratico con sus nietos, con su señora, con sus familiares. Pero si le va a tocar trabajar toda una vida hasta los 80 años, hasta 85, pero esto en algún momento va a estallar. Fíjate, así como estalló el Seguro Social.
estalló el Seguro Social. No, pero por eso y muy seguramente va una a cosa es estallar. el mal manejo y otra la filosofía del querer ser de la pensión. Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero yo pienso que en 2 o 3 años voy a ver a los maestros en las EPS, donde van los mismos señores y señores como nosotros, a las mismas EPS, porque esto va a estallar y llega un momento en el que ya no va a haber plata, y usted lo sabe. Sí. La plata, si usted gana 2 millones de pesos, no los puede estirar y empezar a hacer compromisos de pero 3. eso no explica que entonces los maestros que estamos cotizando más, porque hasta además sufragamos para el CISBEN, lo del FOSIGA lo estamos sosteniendo entre otros los maestros, seamos los que tengamos una salud peor que la de CISBEN. Sí. O sea, es un problema Eso de hay que muchos ni temas. siquiera hay compensación para lo que nos descuentan. Lástima que el programa sea tan corto que hay tantos No, pero temas. explica temas para poder tener No, por lo porque es menos- que faltaría el de las cajas de compensación. Eso es otro tema que es discutible en este país todavía. Y más ustedes los maestros pagando una caja de compensación que uno si la No, usa, no, no la porque no la usa, servimos, si sí. se están beneficiando, no están beneficiando. Daría para mucho más programa y yo sé que usted nos va a aceptar la invitación a otros más programas. Pero hay otra pregunta que le quiero hacer porque ya nos está acabando el tiempo, Juvenal. Y es, que es criticada por todo el mundo, uno los oye. Los padres de familia están criticándolos a ustedes, los maestros, porque no entienden cómo entran en un paro y ellos con quién dejan los niños. Es un problema de cuido y no de educar. Claro, es un problema de cuidado, usted lo está diciendo. Los padres de familia están equivocados cuando piensan que mandan los niños al colegio para que se los cuiden. Y están equivocados. La educación se da en la casa. Al colegio va a que le den el conocimiento. Pero ahorita están todos bravos con ustedes los maestros porque están trabajando y no tienen quien les cuide a los niños. Yo creo que a Juvenal le han dicho, oiga, cuídeme a este niño hoy porque están los maestros. No, en paro. pero mi hijo sí está en colegio público y privado, pero el tema no fue ese, el tema fue que se tuvo un percance el señor de la ruta y no nos pudo recoger los niños. Entonces nos hizo tremendo traumatismo porque yo trabajo, mi señora trabaja, y pues lógicamente no se Por queda eso nadie sí en la están todos mañana. los papás de La los pregunta es, 320 mil mientras- niños que me dicen. Eso. Perdón, son 320 y mil todos docentes. hacen una agenda definida precisamente que el niño va a ir a estudiar. ¿Dónde deja el niño? Con el vecino que está echando Sí, marihuana. pero en es el derecho constitucional también a la protesta que tienen derecho los maestros no, a protestar. claro, no, pero una Y cosa no va con entonces, la otra. ahí viene la crisis. Y esta semana se nos suman varias crisis. La crisis de la justicia, paró también el Ministerio de Trabajo, para el IMPEC, vienen varios paros. La DIAN. La DIAN. ¿Y entonces dónde vamos a dejar los niños? No, y es no tener pan para hoy, hambre para mañana. O sea, si incluso con esa mentalidad instrumentalizada de solamente el cuido, pero es que hasta el cuido necesita instalaciones. Si no aseguramos recursos, no va a ser solamente no tener los niños en cuido por el paro, es no tener dónde meterlos porque no hay escuela. Mauricio, No, yo creo que hay que pensar que es mejor tener profesores bien pagos, mejor educados, mejor educación para el país. Déjeme despedir a Mauricio. Muchísimas gracias por estar aquí en Corrillos. No, ustedes, Juvenal y a Germán, realmente pues prestos a cualquier invitación que tengan a bien tener con nosotros. Bueno, 30 segundos para hacer conclusión, mi estimado Germán. Pues pienso que es preocupante la situación que están viviendo los maestros en el país. Yo no soy quien para decir si los apoyo o no los apoyo, pero sí hay que escucharlos. Pienso que es una situación difícil que están pasando ahorita los maestros y el gobierno debe hablar en forma más clara con ellos para no causar tantos traumatismos. Bueno, yo sí me voy el miércoles a marchar por la chatarrización de la refinería de Barranca Bermeja, porque eso nos tiene golpeados no solamente a Barranca Bermeja, sino todo el departamento, porque eso genera el grave problema de las regalías, el bajonazo tan grande que se ha dado. Bueno, de todos modos son protestas sociales que hay que saber interpretar. Muchos muy seguramente rechazan, otros, muchos también la apoyan. De todos modos hay que tener paciencia, hay que saber que esta es una situación compleja, muy complicada para un país que ha venido de 50 años de guerra y que muy seguramente va a mejorar su estado de presupuesto a partir de que ya se defina la viabilidad de una paz estable y duradera. Señoras y señores, muchísimas gracias por estarnos acompañando en la noche de hoy. Mañana estaremos nuevamente con ustedes en punto de las 10 de la noche. Chao, chao.